versos del 27 al 31. San Marcos 11. Amén, gloria a Dios, aleluya. Del 27 al 31. Cuando lo tenga, hermano, glorifica el nombre de nuestro Dios y estamos listos para amén, gloria a Dios, aleluya. San Marcos capítulo 11, versos del 27 al 31. ¿Ya lo tiene, hermano? Dios. Para que todos lo tengamos. 11, 27 al 31. Gloria. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, todos unidos. Volvieron entonces a Jerusalén y andando a él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, mirad, ¿por qué pues no le creéis? Amén, gloria a Dios, Y nos aleluya. sigue diciendo este hermoso pasaje y siguen discerniendo entre ellos. Pero si decimos también que es de los hombres, pues el pueblo tenía como profeta a Juan, y también temían al pueblo y le contestaban: no sabemos, no sabemos. Y él también les dice: pues yo también no os contesto con qué autoridad hago estas cosas. La primera situación que vemos es que tienen este encuentro con el Señor y empiezan a cuestionarle, empiezan a tener controversia. ¿Por qué se llama controversia? Tener una diferente opinión sobre un mismo asunto. Aquí le estaban preguntando acerca del bautismo. Vamos a ver tres diferentes cuestionamientos que le hacen, porque eran personas muy particulares, eran grupos que tenían ya muy arraigadas determinadas cuestiones. Y vamos a terminar aplicándolo a la iglesia. Cada uno de nosotros nos hemos hecho preguntas: ¿qué pasará con esto? ¿Por qué Dios hace cosas de esta manera? O incluso en referencia a la iglesia, ¿por qué se hacen o por qué no se hacen cosas? Y a veces nos proyectamos tanto que llegamos a este nivel, llegamos al nivel que llegaban estas personas, estos grupos que nos menciona la palabra de Dios en cuanto a los cuestionamientos que le hacían a nuestro Señor. Vamos a ver el primero, hermano. Lo voy a invitar a que escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahorita le digo dónde está la cita. Escuche, nos dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Este es el primer cuestionamiento, la primer controversia que tienen. Tenemos que analizar que este grupo, que eran los fariseos y los herodianos, tenían una cuestión muy marcada acerca de los tributos, acerca del dinero, acerca del por qué. Lo que se preguntaban ellos es: ¿por qué le tenemos que dar dinero a una autoridad? ¿Por qué nosotros, siendo un grupo separado de los romanos, por qué les tenemos que estar pagando? ¿Por qué tenemos que estar dándoles determinada cantidad? ¿Será bueno? Si es correcto que hagamos esto. Y todo llevaba una intención. Como leímos al principio,
leíamos que si decían que el bautismo era de Juan el Bautista, van a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que no era del cielo, el bautismo de Juan el Bautista, van a decir, pues entonces, ¿por qué lo tienen como profeta? En esta cuestión del tributo era de la misma manera. Ellos tenían una intención. Si el Señor Jesucristo les contestaba, no le paguen tributo a los romanos, ¿qué creen que hubieran dicho? ¿Qué hubiera dicho este grupo de fariseos y herodianos? Entonces vamos por los romanos porque no quieren pagar tributo, Este Señor Jesucristo no quiere pagarle tributo a Roma y ustedes son la autoridad aquí. Estaban buscando una intención, estaban buscando una respuesta que les favoreciera de una o de otra manera. Si el Señor Jesucristo les hubiera dicho, pues sí, vayan, paguen, y incluso paguen todos y vayan, iban a tener la situación de decirle al pueblo, ya ven cómo los está obligando también a pagar un impuesto. Él quiere que todos paguen impuestos. El Señor, como lo hemos estado viendo y nos han estado haciendo hincapié en cómo respondía de una manera correcta, respondía de una manera sabiendo cuál era la intención de ellos, porque estaba leyendo sus corazones, estaba leyendo sus mentes, sabe todas las cosas y les decía, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué quieren hacer una cosa que es ajena? Otra cosa que tenemos que leer es que estas cuestiones, al llevar un propósito, llevaban un propósito de acusarlo, dice ahí, de atraparlo en alguna cuestión donde ellos pudieran decirle al pueblo, por esto lo vamos a acusar, por esto lo vamos a aprender, porque está haciendo y está diciendo cosas en contra de la ley o en contra de la autoridad. Esa era la intención que ellos tenían en cada uno de estos cuestionamientos, muy enfocada y muy aferrada a las ideas que ellos tenían como grupo. En el caso de la iglesia, hay personas, y lo hemos visto de esta manera, que piensan que por cooperar, que por ayudar, va a haber algo diferente en su vida. Tienen una idea o una cuestión de tributo, como estos grupos que estamos viendo. Sí, díganme cuánto necesitan para su evento. Aquí está todo lo que se necesita para su evento. Y solo están dando énfasis y se están dando a notar por esa cuestión monetaria. Pero no se está analizando el trasfondo que lleva el haber cooperado, o si se hizo de corazón, o si se hizo realmente para ayudar. ¿Qué cambio va a tener mi vida? Después de que el Señor Jesucristo les contesta, enséñenme la moneda. ¿Qué se ve aquí? Pues se ve César. ¿Y la inscripción de quién es? También de César. Entonces denle a César lo que le corresponde. Cada uno de nosotros, y esta controversia termina de esa manera, cada uno recibirá de acuerdo a esa intención. Cada uno recibirá de acuerdo en cómo hizo las cosas. Si este grupo hubiera tenido una intención sincera, hubiera tenido una intención diferente, a partir de ese momento, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera terminado la discusión, se les aclaró su duda, se les dijo lo que tenían que hacer. Denle a César lo que les corresponde, pero también denle a Dios lo que le corresponde. Este grupo solo le gustaba que lo vieran, que sí estaba pagando sus impuestos, que vieran que sí estaba contribuyendo en esa parte. Eso era lo único que quería ese grupo. No tenía la intención real de agradar a Dios. Por eso se los aclara el Señor. Darle también a Dios lo que es de Dios, el tiempo que no le habían dado a Dios, el cumplimiento de la ley que no habían cumplido. Ahorita en la segunda controversia vamos a ver cómo determinados grupos solo cumplían algunas partes, no cumplían la ley tal cual. Se afanaban ellos mucho de que ellos eran estudiosos de la ley, que la cumplían, pero no era real. Vemos en otro pasaje cómo el mismo Señor les recrimina, porque son falsos, porque nada más diezmaban el eneldo, la menta, diezmaban lo que era poco, de lo que tenían mucho, o lo que tenía poco valor, pero no diezmaban realmente como lo marcaba, como lo había hecho
desde un principio Abraham. Esta es la primera controversia. Cada uno de nosotros debemos de analizar si al momento de cooperar, si al momento de desprendernos monetariamente de algo, lo estamos haciendo bajo la razón correcta o lo estamos haciendo solamente para que nos vean, solamente para cumplir con ese requisito. Estaríamos cayendo en esta controversia. Le estaríamos diciendo al Señor, pues aquí está, yo ya cooperé, yo ya di mi ofrenda, yo ya di mi diezmo, creo que ya puedo hacer lo que yo quiera. Darle a Dios también lo que es de Dios. ¿Hay tiempo que es de Dios? Hay tiempo que es de Dios. Nos han estado invitando desde el domingo y nos han estado diciendo, pues vamos a orar, ¿para qué? Para que todos podamos estar aquí, para que todos también podamos dar esa parte que le corresponde a Dios. Esa es una parte de tiempo. ¿Qué le corresponderá también a Dios? Le corresponde nuestro corazón. Si se lo hemos entregado, nos hemos quedado con esa parte. No, es que ahorita mi corazón está ocupado en un noviazgo, mi corazón está ocupado en un matrimonio, mi corazón está ocupado en otras cosas, incluso en el dinero, y no le hemos dado a Dios lo que le corresponde. Le tenemos que dar a Dios esa parte. Voy a leerle la segunda. La segunda controversia que tuvieron fue la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En esta parte, los saduceos negaban la existencia de los ángeles, de la resurrección de los muertos y de la doctrina de una vida futura. Es otro grupo que tenía muy marcada esta cuestión. Ellos creían que todo terminaba en esta tierra, no creían en lo que venía después. Y al haber leído la Escritura, hacen referencia a un pasaje que les había dicho Moisés. Nosotros, en algunas cuestiones, caemos en este mismo error. ¿Cuándo? Cuando queremos que una porción de la Escritura se ajuste a nosotros, cuando queremos que la palabra de Dios diga lo que nos conviene y aislamos un texto o decimos que esto es correcto, y a veces lo discutimos de esa manera. No, es que dice, recuerdo a una señorita diciendo esto acerca del amor: es que el amor tiene que ser sufrido, el amor tiene que ser de esa manera, por eso pues yo creo que es razonable que mi novio me maltrate. ¿Qué estaba haciendo esa señorita con ese pasaje? Lo estaba aislando de una manera muy drástica, de una manera muy errónea. Era lo mismo que hacían los saduceos en aquel momento. Pues dijo Moisés, pues que iba a ser de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les dice el Señor: no erráis en esto. No porque me estén mencionando la Escritura es un error, sino el error que se está cometiendo es al aislar
este pasaje. Por eso les dice, no habéis escudriñado, no habéis leído también, donde dice que no se dará esto en el cielo, que seremos como ángeles, que ni se dan en casamiento, ni se unen de esa manera. Estaban errando al desconocer la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error tan grave? Nos emocionamos a veces y decimos, es que aquí dice que Dios es amor. Y entonces, como Dios es amor, va a hacer puras cosas buenas. Y como Dios es amor, va a hacer puras cosas bonitas para mí. Pero inmediatamente, ¿sí recuerda que dice? Después de Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si me corresponde condenación, ¿qué va a pasar? Va a ser condenación. No puedo aislar esa parte. No podemos decir es que en determinado momento Dios va a cambiar y Dios va a hacer otra cosa y nada más nos estaba dando la oportunidad ahorita, pero va a ser diferente, no se preocupen. No, hemos leído la Escritura y sabemos que se tiene que cumplir todo lo que está en ella. Lo sabemos de esa manera. Tenemos que entender que cada una de las porciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios nos acercan o nos alejan de Dios según lo estemos tomando. Una de las premisas para interpretar la palabra de nuestro Dios en la hermenéutica nos dice: deje que la palabra de Dios diga lo que tiene que decir, aunque esto le condene. Al momento de yo estar leyendo la palabra de Dios y no cumplirla, ¿qué estoy haciendo? Me estoy condenando a mí mismo. Yo mismo estoy haciendo que mis palabras me lleven a esa condenación. Nos lo afirma la misma Escritura. Nuestras propias palabras nos llevan a salvación o nuestras palabras nos condenan. Por eso tenemos que dejar que la palabra de nuestro Dios hable, aplicarla a nuestra vida, no tomar porciones nada más que nos convienen. Es que dice Dios que nos iba a llenar de poder, y como nos iba a llenar de poder y nos iba a dar dones, yo nada más recibo dones. Pero ¿qué pasa en esa cuestión también? ¿Serán permanentes? No, Dios los da como a Él le place, cuando a Él le place. No es algo que permanezca en nosotros y después andamos haciendo tarjetitas. Es que el apóstol tal, es que tiene el don tal, y creemos en eso. ¿Por qué le creemos? Sucedió en esta iglesia. Es que viene un hombre que tiene tal don. ¿Y qué pasó con muchos de esta iglesia? Pues vamos con aquel hombre que tiene tal don y vamos a que nos diga. Y después vinieron muchas situaciones adversas por aceptar a esa persona y por aceptar que una persona tiene dones. Dios es quien los da a quien Él quiere, de la manera que Él quiere, pero no lo tenemos que manifestar nosotros como hombres como para hacer esa alusión y decir, vengan todos. Eso es lo que hacían los saduceos. No hay resurrección, ni les crean. Vamos a vivir el momento en esta tierra y que las cosas sigan sucediendo. No pasa nada después, lo dijo Moisés y así lo enseñamos. Tenían ellos muy marcada esta situación. Y nosotros como iglesia muchas veces cometemos este error por solo tomar esa parte de la Escritura. La primera recomendación que nos dan es, nada más lea donde dice Dios es amor. No, ¿cuál es lo correcto? Lea toda la palabra de Dios. Al leerla toda, va a tener que una idea general de lo que quería Dios. Ahora, quiere leer cuestiones particulares, es diferente. ¿Se puede leer de forma histórica? Sí, voy a buscar determinados pasajes históricos, pero nunca voy a aislar una cosa de otra para no cometer ese mismo error, para no discutir de forma necia, para no discutir cosas que a veces discutimos sin conocer plenamente la palabra de Dios. Eso es lo que nos falta para no caer en esta segunda controversia. Y tenemos una tercera, el gran mandamiento. Todavía discutían esto.
¿Por qué discutían de un gran mandamiento? Al estudiar este tema, veía yo que lo estaban cuidando, ¿sí? Los escribas, ahora son los escribas. Estaban viendo, los escribas eran ¿quiénes? Los que escribían. ¿Qué escribían? La ley, la transcribían de aquí y la vamos escribiendo. Al transcribir la ley, ellos estaban muy al pendiente de todo y decían, es que el Señor Jesucristo no está cumpliendo la ley. Según ellos, ahorita se van a identificar algunos. Según ellos, el Señor Jesucristo no estaba cumpliendo la ley porque ellos hacían una división de los mandamientos. Decían del 1 al 4, ¿se acuerdan qué es lo que más trata del 1 al 4? Honrar a Dios. De honrar a Dios. Del 5 al 10, acerca del prójimo. ¿A qué se dedicó el Señor Jesucristo en la mayoría de su ministerio? Al prójimo. Si se dan cuenta, se dedicó mucho al prójimo. Por eso les causaba conflicto a los escribas. Es porque se está enfocando nada más al prójimo. ¿Por qué se está enfocando en hacer milagros? ¿Por qué se está enfocando nada más en ayudar y no se está enfocando en honrar a Dios? Para ellos eso era algo muy drástico. ¿Por qué? Porque conocían la ley de esta manera. Para los escribas, el guardar los mandamientos y principalmente los que se relacionaban con Dios era algo muy drástico. Por eso lo estaban viendo de esta manera. ¿Qué nos dice? Acordándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de estos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primero les está recordando ¿qué? Lo que dice la Escritura, lo que ellos mismos habían escrito en algún momento, lo que ellos mismos habían transcrito. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Al contestarle bien, al responderle, le dijo, no estás lejos, pero todavía no estás ahí, todavía falta, porque siendo escribas y cumpliendo la ley y siendo tan celosos de ella, les faltaba algo. Les faltaba la otra parte, les faltaba lo que el Señor Jesucristo venía haciendo durante todo ese ministerio. Durante esos 3 años que el Señor estuvo ayudando al prójimo, sanando al enfermo, llevando a la viuda, alimentando a todo aquel que se lo pedía, le dijo, contestas bien, tienes buenas respuestas, pero te falta algo. Y aquí encontramos otro ejemplo. ¿Se acuerdan? Uno que también vino y le preguntó, Señor, bueno, ¿qué he de hacer para ganarme el cielo? Así se lo preguntó. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y le preguntó, sencillo, ¿guardan los qué? Mandamientos. Los mandamientos. Y le pregunta todavía, ¿cuáles? Y se los empieza a enumerar y le dice, todos los he guardado. Se quedó a la misma altura de los escribas. Todo lo sabía, lo conocía, pero no lo había aplicado. Nos han dicho aquí, tenemos hermanos que conocen mucha palabra, tenemos hermanos que tienen muy buena memoria, tenemos hermanos que tienen mucho tiempo para leer la Biblia, pero al momento de aplicarla, ¿qué pasó? Nos quedamos en determinado punto de los mandamientos.
Ya cumplí el primero, ya cumplí el segundo, ya cumplí el tercero. Pero por ahí nos vamos frenando. Cuando se trata de las cuestiones del prójimo, como que nos cuestan más trabajo esos mandamientos. Es que sí lo amo, pero de amarlo a ayudarlo como que es más complicado. Como que de amarlo a darle, como que me cuesta más trabajo. Como que de amarlo a hacerle algo, a ayudarle con algo en su hogar, ya es muy complicado. ¿Qué no era amarnos los unos a los otros con amor fraternal? Y vuelvo a cometer el primer error. Ahí dice que lo ame, pues lo amo. Pero también dice que lo ayudes, también dice que lleves al necesitado, también dice que vayas a visitar al que está en los hospitales. Los hermosos ministerios que tenemos en esta iglesia, la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de servir a Dios sin cuestionamiento, sin llegar a controversia, porque esta es la cuestión que tiene el Señor para con nosotros. Cada uno de los que les fue contestando, le fue diciendo: Señor, enseñas con verdad, es cierto lo que tú dices, estoy de acuerdo con lo que tú estás manifestando, pero hasta ahí llegaron. En nuestra actualidad, el cristiano dice: sí, es bonito venir a cantar, sí, es hermoso escuchar palabra de Dios, pero cuando se trata de dar el siguiente paso, cuando se trata de aplicar esas verdades, ahora sí empezamos a preguntar: ¿y por qué quieren? ¿Y para qué tantos kits? ¿Y para qué tantos refrescos? ¿Y a poco sí se los toman? ¿Y a poco no harán otra cosa con esos kits? ¿Y a poco no me hace que el hermano Jacobo, en lugar de dejar como se los lleva, se me hace que se queda la mitad ahí en su carro? Y empezamos a hablar de diferentes maneras y de diferentes cuestiones. Cuando tenemos la oportunidad de realmente dar testimonio de todo esto. Me ha tocado, hermanos, y lo he escuchado, y por eso lo puedo hablar. Hemos cuestionado incluso a los siervos de Dios en determinadas cuestiones, en por qué hacen o por qué no hacen las cosas de la forma que nos parece o no nos parece a nosotros. Lo estábamos viendo el día de ayer. ¿Hay autoridad de parte de Dios? Sí, hermanos. ¿Quiere usted cuestionar a Dios? ¿Quiere usted entrar en controversia con Él? Es diferente, hermanos. Si usted quiere preguntar algo, se lo puede preguntar. No es malo preguntar. Lo malo es qué hacemos después de esa pregunta. Después de que se nos da una respuesta congruente, después de que se nos abre la palabra de Dios para decirnos: aquí está la respuesta, aquí está lo que Dios está diciendo. Y salimos con cuestiones muy risibles. Solo quería saber si sabía el pastor, solo quería saber si me podía contestar, solo quería enterarme. No, realmente no era por otra cosa. Al recibir una respuesta, tendría que estar cambiando nuestra vida de acuerdo a esa respuesta. Tendría que estar cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de acuerdo a lo que se nos ha contestado. Porque es la misma palabra la que nos contesta. Debería de cambiar nuestra situación. Deberíamos de tener una iglesia diferente por cuanto se nos han resuelto todas esas dudas. Al no cambiar, quiere decir que nuestra pregunta simple y sencillamente fue ociosa. Nos entretuvimos un momento nada más para saber qué se nos contestaba. No debe de ser. Cada uno, y lo dice en esa porción de la Escritura, cada uno de los que hicieron estas controversias, cada uno de los que tenían la intención de encontrar una mala respuesta en el Señor, Él mismo dice, tendrán su recompensa. Cada uno de nosotros que estamos cuestionando, que entramos en discusión, que entramos en esa plática ociosa, porque es lo que ha sucedido mucho en esta iglesia, entramos en pláticas ociosas, en críticas, en discusiones que no nos llevan a nada. Nos quitaron determinado tiempo simple y sencillamente que podríamos haber aprovechado en alguna otra cuestión. No busquemos esa controversia. No busquemos, hermanos, que caiga alguien más,
porque ha sucedido. Hemos tenido pláticas donde hemos debilitado a los hermanos más pequeños. Hemos tenido discusiones donde se han ido personas de esta iglesia por haber escuchado esa discusión. Y nos vuelve a decir el Señor, también tendremos nuestra recompensa, o también tendremos lo que es justo para cada uno de nosotros de acuerdo a esa discusión que hicimos. Si usted tiene preguntas, es bueno, hermano, resuélvalas en la palabra de Dios. Y una vez que usted obtenga su respuesta, dele la honra y la gloria a Dios y dígale: Señor, ahora voy a ser diferente, ahora esto va a cambiar en mi vida por cuanto tú me has dado respuesta, porque por cuanto tú has contestado y has dado esa sanidad a mi vida. Nos ha contestado de muchas maneras y a veces no nos hemos dado cuenta. A veces estamos esperando que venga personalmente y nos diga: aquí estoy y esta es la respuesta que te doy. No nos hemos dado cuenta que nos ha contestado con un pequeño, que nos ha contestado con la vida de un joven, que nos ha contestado con la vida de un adulto mayor. Y a veces no siempre cuando sea favorable para nosotros. Cuando nos ha dado un ministerio y no lo hemos aceptado. Cuando nos ha dado una responsabilidad y la hemos dejado. Él nos ha dicho: quiero tenerte ocupado, quiero que tengas un ministerio, quiero que trabajes para mí. Y a veces hemos buscado excusas, a veces hemos buscado respuestas ociosas para no hacerlo. Que ahora, hermanos, que hemos visto cómo Dios responde, que estemos atentos también, porque a veces nos contestan y nos hacemos disimulados, o hacemos como que no escuchamos, como que estamos distraídos, como que te hablan, al que le están hablando es al de al lado, no es a mí. Que realmente, hermanos, reflexionemos en esta palabra y le podamos decir: Señor, aquí estoy, escuché tu voz, escuché que me contestaste, escuché que tú me estás hablando y quiero atender a esa voz, quiero cambiar, quiero ser diferente, ya no quiero ser ocioso, ya no quiero discutir, ya no quiero pelear. Si usted quiere atender esa voz, si usted quiere decirle: Señor, aquí estoy, aquí está Él para poder platicar con usted, para contestarle todo lo que usted quiera platicar. Eso es platicar, hermanos. Para honra y gloria de nuestro Dios, le dejamos el lugar a nuestro hermano para que culmine con este tema para honra y gloria. Amén. Gloria.